Bueno, vamos a continuar con los tipos de aprendizaje. Resulta que tenemos tantos aprendizajes como memorias. ¿Pero qué es exactamente la memoria? La memoria no graba como un vídeo. La memoria se puede perder, se puede distorsionar, se puede inventar y se puede entrenar. Hay una persona, Ramón Carballo, Ramón Carballo, que es el español y es el ganador mundial de memoria, imponente, o verlo porque es imponente. Entonces él tiene una escuela de memoria y entrena a sus alumnos a tener más memoria. ¿Y qué pasa? Pues que sus alumnos también son campeones de memoria, o sea que la memoria se puede entrenar. Y la memoria, pues no guardas los recuerdos como si fuera una biblioteca A, B, C, D, no. Se guarda en una red y se guarda por similitudes. Entonces necesita pistas para recuperar la memoria. Por ejemplo, yo os puedo decir, pues vi ayer una película de, por ejemplo, mi actriz preferida, que es Julia Roberts, que me súper encanta por su sonrisa. Me encanta. Y entonces yo, claro, vosotros ya estáis buscando ahí qué película he visto. Julia Roberts, tac, 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 tiene muchas películas. Y yo digo, bueno, esa película que empieza con esa música, na 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 na, na 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 na. Entonces, de repente, ta ta ta, y os digo, sí, que comienza con una chica que tiene unas botas muy altas y una falda muy corta, que se enamora de un príncipe que la rescata. Entonces, todas esas pistas han llevado hasta vuestro recuerdo almacenado, ¿vale? Pero existen distintos tipos de memoria, por eso existen distintos tipos de aprendizaje. Tenemos una memoria de largo plazo que puede ser declarativa o no declarativa. Es decir, puede ser explícita o no, o implícita. Es decir, una memoria consciente o inconsciente. Dentro de esa memoria consciente, pues tenemos las memorias episódicas, que son las que nos dicen nuestra autobiografía. Pues yo ayer fui al cine con mis niños. Te dices cuándo, a dónde fui a ver al cine, y entonces eso queda archivado en el recuerdo, una memoria episódica. Luego tenemos una memoria semántica, que tú sabes lo que es el cine, pero no sabes exactamente quién te definió el concepto conceptual, el conocimiento conceptual del cine, ¿no? Entonces, memorias episódicas, memorias semánticas. Y dentro de esas memorias episódicas, memorias de largo plazo, pues nosotros tenemos mucha información gracias a personas pues, que han tenido enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Henry Molaison, que Henry pues, tuvo un accidente, le atropelló una bicicleta y empezó a tener ataques epilépticos. Y bueno, pues esos ataques epilépticos cada vez eran más insoportables. Y conoció a un médico experimental que le propuso pues eliminar una región del cerebro, extirparla, y que creía que iba a estar muchísimo mejor con sus ataques epilépticos. Y entonces pues le quitó el hipocampo en aquella época, en aquella época. Entonces, efectivamente, Henry, pues mejoraron sus ataques epilépticos. Pero ¿qué pasó? Al quitarle el hipocampo, perdió la memoria, porque el hipocampo es el centro de la memoria por excelencia. Y a partir de aquel momento, pues Henry murió con, pues ya viejecito. Y, y el médico que le hizo la extirpación pues desaparece cuando de repente se da cuenta de que había perdido la memoria, no podía soportarlo. Pero la enfermera que estuvo con él se quedó, no era enfermera. La persona que estuvo con él en la operación se quedó haciéndole un seguimiento.
Entonces todos los días iba a ver a Henry. Hola, buenos días, porque como todos los días era desconocida, buenos días, tenía muy buen humor. Hombre, pasa, ¿qué tal? Siéntate, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Henry, encantada. Bueno, pues él vio, ella hacía pruebas con él y le planteó una estrella de 3, 4, de 5 puntas, una estrella como la estrella David, con doble perímetro, y él tenía que intentar, mirando en un espejo, seguir este perímetro entre las dos líneas, ¿vale? Y entonces, pues la primera vez pues titubeaba, la segunda vez titubeaba, 3, 4, 5, 20, 30, y llegó un momento que de repente hace Henry, pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Había aprendido sin que estuviera el hipocampo. Entonces, de esta forma vemos que el aprendizaje implícito, el no consciente, no requiere una intención ni una reflexión. Puede haber también un aprendizaje no asociativo que está relacionado con habituación, sensibilización. Es un aprendizaje perceptual, un aprendizaje motor. Es decir, que un niño puede aprender a andar, a montar en bicicleta, un aprendizaje motor asociativo que no tiene por qué implicar directamente al hipocampo, ¿vale? Luego hay otro aprendizaje que es más asociativo, más relacionado con el acondicionamiento clásico de Pavlov, el famoso Pavlov de los perros que secretaban con la campanilla, famoso. Y bueno, pues ese es otro tema distinto. Pero hay otro estudio que me parece súper interesante, que es el de Edward Claparet. Era un psicólogo que también trabaja con una señora que también le extirpan el hipocampo, y entre pues la misma sistemática, ¿no? que con Henry. Pues esta señora, pues esta psicóloga, trabajaba con él, trabajaba con a ver, el psicólogo es Edward Claparet y trabaja con una señora a la que le extirpan el hipocampo. ¡Qué me lío! Y bueno, pues una de las veces, pues pone aquí un pincho y le va a dar la mano y le da un pinchotazo, le hace sangre, se monta la de San Quintín, increíble, le echa fatal. Total, al día siguiente, cuando le va a saludar, el psicólogo le va a tender la mano a la señora y la señora dice que nada, es de la China, que no le da la mano. Le dice el marido, ¿pero por qué no le das la mano? Dice, no, ¿pero tú conoces a este señor? No, yo no conozco a este señor. Ah, ¿no conoces a este señor? No conozco a este señor. ¿Por qué no le das la mano? Yo no le doy la mano. ¿Qué pasa? Había aprendido, no podía verbalizar, no era consciente, era un aprendizaje inconsciente, pero había creado una asociación en base a una emoción intensa, ¿no? Entonces, de esta forma, pues vemos que hay un aprendizaje implícito, por un lado el asociativo con la emoción y por el otro lado el no asociativo, que está relacionado con un aprendizaje perceptual y motor. Súper interesante. Y luego tenemos el aprendizaje explícito, consciente, que es el que hacemos pues, en el aula, que requiere una intención, un proceso cognitivo, implica el lenguaje, implica el razonamiento, implica la memoria, la memoria semántica. Entonces, el aprendizaje puede ser automático o no, pero a ambos modifican la estructura del cerebro, cambian, porque el aprendizaje consiste en conectar neuronas y hay un cambio físico. Las estructuras implicadas en el aprendizaje son, por lo tanto, el hipocampo, que es el centro de la memoria, el aprendizaje explícito, interviene la amígdala, que es el aprendizaje emocional, que la señora no tenía extirpada y que funcionaba perfectamente, y que esa amígdala pues también interviene en el proceso del aprendizaje emocional. Está muy relacionado también con recompensa en el sistema dopaminérgico. Otra estructura es el cerebelo, muy implicada en la coordinación, el aprendizaje motor, la automatización,
el cerebelo en la parte posterior, los ganglios basales en la automatización, en los hábitos, las respuestas. Y por supuesto corteza prefrontal. La corteza prefrontal, ya hemos visto, atención ejecutiva y fundamental para todas las funciones ejecutivas de planificación, de toma de decisiones, todo lo necesario para alcanzar nuestras metas y lo que nos hace humanos, ese maravilloso humano tan complejo. Y la inteligencia pues no radica en el número de neuronas, sino en la complejidad de sus conexiones, porque es verdad que la genética es una base fundamental, pero es solo un potencial. Es un potencial que puede ser desarrollado o no. Yo puedo tener un potencial enorme para jugar al fútbol, pero si nunca me dan un balón, pues no voy a desarrollar ese potencial. Entonces, somos fruto de cada experiencia vivida, de cada vivencia, de cada conversación, de cada cine, de cada actividad, de cada viaje, de cada persona. Entonces, ese cerebro se va moldeando porque tenemos un cerebro plástico, cerebro neuroplástico, que es fascinante, que es lo que nos permite adaptarnos al entorno. Entonces llegamos al mundo inmaduro, con un cerebro inmaduro, y gracias a esa plasticidad nos adaptamos al entorno. Por tanto, yo puedo tener una figurita de arcilla. Uno lo puede tener chiquitito, otro lo puede tener grande, que es la genética, que es así de caprichosa, ¿no? Pero trocito de arcilla se va esculpiendo con las experiencias de vida. Entonces, con un trocito de arcilla yo puedo hacer una figurita preciosa. Con un trozo de arcilla grande, si no voy esculpiendo, va a ser un mazacote toda la vida. Entonces, somos frutos de cada experiencia. Gracias a esa plasticidad, ¿no? La plasticidad cambia la estructura del cerebro y cambia la funcionalidad del cerebro por la experiencia. Ahí está el famoso estudio de los taxistas londinenses, ¿no? Cómo se veía cómo aumentaba de tamaño en algunas regiones con la práctica, ¿no? Regiones relacionadas con el espacio y la orientación. Vale, pues entonces cuando nosotros aprendemos algo, como hemos dicho, se asocia a distintas regiones. Por ejemplo, aprendemos el concepto de pájaro, ¿no? De un milano. Entonces, pues el milano viene asociado con un color, con una forma, la horquilla, la forma de volar. Entonces todo eso se va asociando a distintas redes. Las neuronas, todas esas se activan juntas, se conectan juntas y cada vez que hay un estímulo, ¡plaf!, se conectan juntas. Y aparece el principio de Hebel. El principio de Hebel es el que nos explica la plasticidad del cerebro, ¿no? Cómo de repente un grupo de neuronas pues, interactúan juntas, o si dejas de relacionarte con el milano, de repente todas esas neuronas que trabajaban juntas, esas conexiones se van perdiéndose. Lo que no se utiliza se pierde. Lo que no se utiliza se pierde. Fenomenal. Maravillosa plasticidad cerebral. ¿Qué más os cuento? Pues otro punto estrella es la neurogénesis. A ver, a mí me habían dicho toda la vida que las neuronas no se reproducen. Y entonces yo estudié biología y me decían, vamos a tomar una cervecita, y yo decía, Dios mío, estoy haciendo un sacrilegio. Que mis neuronas no se reproducen. Y es verdad, no se reproducen, pero sí se regeneran. Las neuronas sí se regeneran. Las células madre de las cavidades cerebrales emigran hasta los hipocampos, los centros de la memoria, incluso en el bulbo olfatorio, súper interesante, y se convierten en nuevas neuronas.
podemos tener nuevas neuronas a nuestra disposición, 400, 500, 1000 neuronas, pero hay que activar los mecanismos de la neurogénesis, que son fundamental para el aprendizaje y para la memoria. Entonces tenemos que la atención prepara al cerebro para aprender. Es muy importante, muy importante saber que el cerebro no está siempre receptivo al aprendizaje, no está siempre receptivo. Entonces tenemos que activar la atención para generar esa consecución, ¿no? Para que la información llegue hasta el tálamo, el centro de integración sensorial, así, y se vaya generando el aprendizaje. Ese aprendizaje que cambia físicamente las redes neuronales gracias a su plasticidad y a su neurogénesis, ¿no? A esa disposición de neuronas que tenemos, porque como todas las células tenemos billones de células, pero las células se van reciclando, se van perdiendo las células. Pues con las neuronas también hay neurogénesis. Entonces, para facilitar el aprendizaje es importante apostar por esa curiosidad que activa la atención, que activa el foco atencional, relacionada con la emoción y relacionada con ese proceso de aprendizaje que construye la identidad de nuestros alumnos, de nuestros niños, de nuestros hijos, la nuestra misma. El entorno construye esa complejidad del mundo cerebral. Y luego el mundo cerebral determina nuestro comportamiento ante el mundo exterior. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un reto, si lo resolvemos con éxito, eso queda guardada en esas redes sinápticas y vamos a recurrir a ellas siempre para intentar gastar la menor energía posible, porque el cerebro gasta muchísima energía y entonces necesita ahorrar. Y cuanto más veces resolvemos una situación de la misma forma, más rígidas se van haciendo esas estructuras sinápticas y se va automatizando. Y el cerebro delega en el automatismo. Y entonces de repente sale ese automatismo sin cuestionarse su valía y crea tu identidad. Y vas de forma automática. Y de repente te ofrecen una propuesta y la rechazas. Rechazas el cambio porque quieres delegar en el automatismo. Me costó la propia vida aceptar el WhatsApp. Esther, hay una aplicación maravillosa. No, yo con los mensajes tengo bastante. Que es maravillosa a tiempo real. Digo, yo veo los mensajes a tiempo real. Rechazas lo nuevo. Te quedas en tu zona de confort para garantizar la supervivencia, para ahorrar energía. Y de esa forma la información construye la realidad. La realidad que vivimos la construimos con la información que nos llega. Por eso la información que nos llega es poderosísima, es súper poderosa. Por eso todo está filtrado. La información determina el yo, determina el comportamiento, las decisiones, las emociones, la sociedad. La información es súper poderosa. Nunca los poderosos van a permitir que llegue una información sin validarla, jamás. Y esto es lo más importante, ¿no? Que tenemos que ir detectando. Saber que nuestros alumnos, nuestros hijos tienen un cerebro en construcción que va madurando, que madura muy tarde, que el cerebro no está siempre receptivo para el aprendizaje, que el aburrimiento, la falta de dopamina, ese neurotransmisor por excelencia relacionado con la motivación, es un gran enemigo del aprendizaje, igual que la ansiedad. El exceso de dopamina también es un gran enemigo del aprendizaje, igual que el estrés que bloquea los centros cognitivos del aprendizaje, los sistemas atencionales. Entonces el estrés lo que hace es activar amígdala, que ya sabemos que está relacionada con el centro del miedo. Entonces la información no llega a la memoria de largo plazo. Recordar que tenemos neurogénesis, que tenemos plasticidad y que hay elementos estrellas como la curiosidad, la ilusión, que hacen a un cerebro receptivo porque activa el riego sanguíneo en los lóbulos prefrontales
Eso activa neurogénesis y plasticidad, hace que aprendas más deprisa, te permite recordar, controlar el miedo, activar la dopamina. Es súper saludable para el aprendizaje. La ilusión, por eso es súper interesante las metodologías activas, porque llena a los niños de ilusión, porque los hace protagonistas y se van desarrollando esas espinas dendríticas que permiten luego que se conecten con otras neuronas y hacen que las células madres emigren a los hipocampos, se conviertan en nuevas neuronas. Se permite una reinvención fisiológica, como decía el gran Santiago Ramón y Cajal, el gran padre de la neurociencia moderna, premio Nobel de Fisiología de Medicina, que decía, como ya sabéis, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, pero para eso necesitamos permitir soñar con una sociedad donde los jóvenes pueden desplegar su potencial y donde se le invita a relacionarse con todos estos elementos, ¿no? La ilusión, la curiosidad, el protagonismo, emociones positivas. ¿Qué más os cuento? Que para ser profesores de los alumnos del siglo XXI hay que ser un profesor del siglo XXI. Hay que entender que los niños de hoy en día son nativos digitales y que su lengua materna es visual. Y que nosotros pues somos inmigrantes digitales y como tal pues nos da pavor, ¿no? A veces relacionarnos con lo digital. Pero pues es cuestión de entender dónde estamos para poder despertar esa motivación, esa dopamina y activar esa memoria de largo plazo. Y convencer al cerebro que guarde la información en la memoria de largo plazo. Hay que abrir esas ventanas sensoriales, hay que abrir los sentidos. Motivar para estimular todos los sentidos y entender que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje multisensorial para que haya una memoria de largo plazo, invitar a todos los sentidos. Recordar que el cerebro no procesa todos esos millones de bits de información sensorial que nos están bombardeando por el segundo, porque el cerebro nos protege de toda esa congestión de información, nos protege de esa sobrecarga de información. Tiene un filtro, el sistema de activación reticular ascendente, SARA, que dice, tú no que llevas zapatillas de deporte, te quedas fuera, no entras a la discoteca. Entonces la información de nuestro cerebro es recibida por los sentidos, pero el filtro determina, el filtro va filtrando, ¿no? Ese filtro que se encuentra ahí en el tronco del encéfalo activa también la alerta del cerebro, como hemos hablado del complejo Prebotziger, y activa la atención, los sistemas de orientación, de ejecución, hasta llegar al cerebro racional. Fundamental. Entonces, en el aula tenemos que inventarnos estrategias para activar la atención, porque sabemos que cae, la atención cae. Tenemos que ser como guerreros samuráis para conseguir la atención de nuestros alumnos, porque son nativos digitales, porque están estimulados todo el rato por música, luces, y no se van a focalizar en ti, que eres un monotono sin luces y sin música. Entonces tenemos que buscar estrategias que permitan que seamos perceptibles en el aula. Hay muchas estrategias, ¿vale? Para abrir esas ventanas. Perdón, esas ventanas sensoriales. Estrategias como pues empezar con una novedad. ¿Sabías qué? Empezar la clase. ¿Sabías qué?
todo lo que sea, que es importante ser breve, introducir cambio, trabajar con la comunicación, con la emoción, fundamental. Llamar la atención y recordar pues eso, que nosotros no cambiamos de color. Podemos recurrir a formatos digitales, tener formatos digitales en nuestro soporte, un soporte visual para que el alumno centre la visión en ese soporte visual. Si nos ven, nos oyen, ¿no? Pero claro, el libro no cambia de color, no tiene música, no tiene movimiento. Las imágenes aumentan las tasas del recuerdo. Cuidar esas imágenes, cuidarlas. No pongáis esquemas complejos, súper difíciles de entender. Imágenes sencillas. Y cuando pongáis esos soportes, no apaguéis la luz, porque la voz en off es el aliado fundamental para el insomnio. Tú piensas que a lo mejor los alumnos se han quedado viendo los móviles hasta las tantas. Tienes que preparar la clase para los nativos, que los nativos digitales necesitan. Nosotros somos del Paleolítico. Nosotros hemos crecido con Barrio Sésamo. No hemos madurado con la imagen. Yo no tenía ni tele, pero ellos sí necesitan un apoyo visual. Pero si no quieres un apoyo visual, pues tienes que ser muy carismático, tienes que ser muy seductor, tienes que ser muy atractivo. Empezar con muy buen pie y sorprender y hacer lo que tengas que hacer. Ofrecer novedad para activar ese cerebro reptiliano, ese cerebro profundo del Paleolítico, que libere la noradrenalina como un café, ¿no? La novedad para el cerebro reptiliano, para ese cerebro primitivo, es como la noradrenalina del café. Atención, señores, tenéis un problemón. Tenéis que plantearle un problema, un proyecto, una metodología activa. Un problema y yo tengo la solución, ¿no? Intenta despertar la curiosidad y llena el aula con imágenes relacionadas con los cuentos, con las historias que van ocurriendo, que van aconteciendo. Es una forma de construir ese mapa mental, de ese gancho, ¿no? Empezar bien la clase es un gancho para los sistemas atencionales, y ser breve. Lo breve y bueno, ¿cómo es? Lo bueno y breve 2 veces bueno. Como un telediario, como algo dinámico, porque si no te hacen zapping y pierdes a tu nativo digital. Total, en el aula introducir charlas breves, introducir charlas cortas y introducir charlas que no sean excesivamente largas. Son los 3 consejos fundamentales que os puedo dar. Soporte visual, introduce cambios, chistes, silencio, utiliza tu tono de la voz, fija la mirada y mucha suerte. Y evita comunicación monotono o demasiado rápido, o no verbalizar bien, o empezar fuerte y ir bajando a la decadencia y a la que no tienes capacidad pulmonar. Evitar las muletillas. Todo eso está relacionado con los sistemas atencionales. Mucho feedback, mucho ver, muchas preguntas. ¿Dónde están los alumnos? Pero sobre todo emoción, música, risa, abrazos, relevancia, lo que le interesa al alumno. Hacer pensar para conectar con los conocimientos previos, hacer un resumen con sus propias palabras para integrar los contenidos, recodificar con sus propios circuitos cerebrales,
porque si no recodifica con sus propios circuitos cerebrales se pierde, como el que pierde una llave. Fortalecer con una evaluación para el aprendizaje, no una evaluación del aprendizaje, una evaluación que fortalezca, que retroalimente y practicar no desde una memoria repetitiva, sino recurrir a esa memoria motora y emocional. Hay distintas carreteras que te llevan hasta la memoria de largo plazo. Ya sabemos el poder que tiene la memoria asociativa. Y mucha suerte y que disfrutes con lo que haces, que entiendas el valor que tienes y que, bueno, otro día te hablo del sueño, ese pilar, para que luego los alumnos puedan recuperar la información y que quede, no que evoquen sin asimilar, ¿no? Sino que evoquen algo asimilado. Utilizar el cerebro completo para conseguir fijar la información en la memoria de largo plazo. Para eso necesitamos reinventar la educación y entender que el 100% del futuro pues depende de nuestros alumnos. Y ya está. Un besito muy grande, que vaya todo muy requete bien y suerte.